Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Impactante. Neslihan Attagul asegura haber visto el fantasma de Burak Özçivit en prisión. Los oficiales, desconcertados, llamaron urgentemente a un especialista en salud mental. La reconocida actriz Neslihan Attagul, famosa por su talento y belleza, se encuentra actualmente en una situación que ha dejado a todos en estado de shock. Mientras cumple una breve condena en un centro penitenciario, Neslihan causó revuelo al afirmar con convicción que vio la aparición del famoso actor Burak Özçivit dentro de su celda. Según fuentes cercanas, Neslihan, en medio de la noche, comenzó a gritar, «Lo veo. Es él. Burak está aquí, mirándome». Su voz desesperada despertó a los demás internos y alarmó al personal de seguridad, quienes de inmediato acudieron a la celda. Testigos aseguran que la actriz temblaba y se encontraba en un estado de pánico absoluto. Uno de los guardias, visiblemente confundido, declaró, «Nunca había visto algo así». Ella señalaba un rincón vacío, llorando y repitiendo que Burak no la dejaba en paz. Ante esta situación, las autoridades del centro penitenciario tomaron la decisión de llamar inmediatamente a un médico especialista en salud mental. El doctor Ramón González, quien llegó al lugar pocas horas después, realizó una evaluación preliminar y comentó, «La señora Attagul presenta síntomas de ansiedad extrema y posibles alucinaciones visuales. Es necesario realizar estudios más profundos». La noticia se propagó rápidamente entre los medios de comunicación y, como era de esperarse, también llegó a oídos de Burak Özçivit. En una breve declaración a la prensa, Burak, quien actualmente está involucrado en nuevos proyectos televisivos, expresó, «Me siento muy triste al escuchar esto. Espero que Neslihan reciba toda la ayuda que necesita. Siempre le deseo lo mejor». Por otro lado, algunos excompañeros de elenco de Neslihan también han manifestado su preocupación. Kadir Dolu, esposo de Neslihan, no dudó en pronunciarse, «Mi esposa es una mujer fuerte, pero ha pasado por momentos muy difíciles últimamente. Estoy seguro de que saldrá adelante». La dirección del centro penitenciario ha informado que Neslihan Attagul fue trasladada a la enfermería de la institución para ser observada de cerca durante los próximos días. Además, han solicitado apoyo psicológico externo para brindarle la atención adecuada. A medida que las horas pasaban, el ambiente en el centro penitenciario se volvía cada vez más tenso. Muchos de los internos, impactados por el incidente, comenzaron a susurrar historias de fantasmas y presencias extrañas, alimentando el miedo colectivo. Una interna, que prefirió mantenerse en el anonimato, relató, «Desde que Neslihan tuvo esa visión, varios de nosotros hemos sentido cosas raras, corrientes de aire helado, pasos en los pasillos cuando no hay nadie. Nunca había sentido tanto miedo». Ante el creciente pánico, la administración del penal optó por tomar medidas adicionales, se reforzaron las rondas de vigilancia nocturna y se permitieron sesiones grupales de terapia para todos los internos. Un sacerdote también fue invitado a realizar una bendición en el edificio, a pedido de algunas internas profundamente afectadas. Mientras tanto, el equipo médico intensificó el monitoreo de Neslihan. La actriz fue sometida a varias evaluaciones psicológicas y médicas. Los resultados preliminares no arrojaron indicios de consumo de sustancias o desórdenes previos, lo que hacía aún más desconcertante su experiencia. El doctor González, visiblemente intrigado, afirmó en una conferencia de prensa, «El caso de la señora Attagul es sumamente peculiar. Si bien no podemos descartar una crisis de ansiedad severa, tampoco podemos ignorar la posibilidad de un episodio traumático desencadenado por el aislamiento y el estrés carcelario». La noticia continuó ganando terreno en los medios de comunicación internacionales. Programas de entretenimiento, periódicos y redes sociales se llenaron de debates, ¿fue una alucinación provocada por el estrés o realmente algo sobrenatural había sucedido? Algunos expertos en fenómenos paranormales no tardaron en ofrecer sus opiniones. El investigador español Diego Fernández comentó, en lugares de alta carga emocional, como cárceles o hospitales, es común que se registren manifestaciones inexplicables. No sería la primera vez que una persona sensible como un artista percibe algo que otros no pueden ver. Por su parte, los fanáticos de Neslihan se organizaron rápidamente en redes sociales, enviándole mensajes de apoyo y solidaridad bajo el hashtag #Fuerza Neslihan. Algunos incluso propusieron vigilias virtuales para enviarle energía positiva. En paralelo, surgieron teorías conspirativas que aseguraban que la aparición de Burak Özçivit podría estar relacionada con viejas disputas o vínculos desconocidos entre ambos actores. Sin embargo, fuentes cercanas a Burak negaron rotundamente cualquier enemistad o problema reciente. La relación entre Burak y Neslihan siempre fue cordial y respetuosa, aseguró un representante. Cualquier otra cosa son meras especulaciones infundadas.
A los pocos días, Neslihan fue trasladada a un centro de salud mental fuera de la prisión para una evaluación más exhaustiva. Su abogado, en un comunicado oficial, explicó, la prioridad en este momento es su bienestar emocional. Estamos trabajando para garantizar que reciba la atención y el respeto que merece. El traslado fue realizado bajo estrictas medidas de seguridad y las imágenes de Neslihan, visiblemente afectada y cabizbaja, conmovieron a millones de personas alrededor del mundo. Durante su estancia en el centro de salud, la actriz comenzó un tratamiento intensivo que incluía terapia cognitivo-conductual, apoyo psiquiátrico y talleres de manejo del estrés. Poco a poco, según fuentes médicas, Neslihan empezó a mostrar signos de mejoría. En una carta dirigida a sus seguidores, publicada por su esposo Kadir Dolo en Instagram, Neslihan escribió: "Gracias por no soltarme la mano. Estoy en un proceso de sanación. No fue fácil enfrentar lo que viví, pero cada mensaje de amor, cada pensamiento positivo me da fuerza para seguir adelante". La carta, breve pero emotiva, se volvió viral en cuestión de horas, con miles de comentarios deseándole pronta recuperación. No obstante, el debate sobre lo ocurrido no cesó. Mientras algunos consideraban el episodio como una manifestación clara de estrés postraumático, otros insistían en que había un elemento sobrenatural que no podía ser ignorado. Los productores de programas paranormales más populares del mundo comenzaron a interesarse en el caso. Se anunció que un equipo de investigación viajaría a la prisión donde ocurrió todo para realizar un documental titulado El espectro de la fama, el caso Neslihan Atagul. La expectativa en torno al proyecto es enorme. Por otro lado, en Turquía, la noticia provocó una ola de reflexiones sobre la salud mental en el mundo del espectáculo. Varios colegas de la industria comenzaron a hablar abiertamente sobre la presión constante que enfrentan los actores, las exigencias desmedidas del público y la importancia de cuidar el bienestar emocional. Una de las voces más contundentes fue la de la actriz Tuba Büyüküstün, quien declaró: "Nuestra industria necesita entender que somos seres humanos antes que celebridades. No podemos seguir normalizando la sobreexigencia y la invisibilidad del sufrimiento emocional". Mientras tanto, el centro penitenciario donde ocurrieron los hechos también advirtió que diversos organismos de derechos humanos exigieron mejores condiciones de atención psicológica para todos los internos, argumentando que el episodio de Neslihan era solo la punta del iceberg. La ministra de Justicia anunció la creación de una comisión especial para investigar las condiciones en las cárceles y prometió implementar reformas orientadas a la salud mental. En medio de este torbellino mediático, Burak Özçivit volvió a pronunciarse, esta vez mediante un video en su cuenta oficial. "Quiero que todo el mundo sepa que tengo el mayor respeto y cariño por Neslihan. Lo que le está pasando merece compasión, no chismes ni especulaciones. Les pido que respeten su proceso". Sus palabras fueron ampliamente aplaudidas, aunque también hubo sectores que acusaron a los medios de lucrar con el dolor ajeno. A medida que los días se transformaban en semanas, la salud de Neslihan continuó mejorando. Su equipo médico anunció que, con el debido acompañamiento terapéutico, podría reintegrarse gradualmente a la vida pública en unos meses. En una entrevista exclusiva, su terapeuta afirmó: "Neslihan es una persona resiliente. Ha enfrentado su dolor con valentía y está descubriendo nuevas herramientas para cuidar de sí misma. Su recuperación es un testimonio de esperanza". El público, que la había visto brillar en las pantallas durante tantos años, aguardaba su regreso con ansias, pero también con un renovado respeto por su vulnerabilidad. Lo que comenzó como un evento perturbador en una fría noche de prisión se transformó en una profunda reflexión colectiva sobre la fragilidad humana, la necesidad de empatía y la importancia de romper el silencio en torno a la salud mental. Y así, Neslihan Atagul, más allá de su belleza y su talento, dejó una huella imborrable en el corazón de millones, recordándoles que incluso las estrellas más brillantes pueden necesitar un momento para sanar. No olviden suscribirse a nuestro canal y dejarnos en los comentarios qué opinan sobre esta impactante noticia. Su apoyo y participación son muy importantes para nosotros.